Señoras y señores, muy buenas noches. Qué placer estar de nuevo con ustedes a esta hora para presentar Charlas con Trujillenses Notables, este programa que hemos venido desarrollando durante ya varios días atrás y que nos ha encantado realmente porque hemos aprendido a conocer a muchos trujillenses que han hecho cosas por el pueblo, que dejan en alto el municipio, que siempre sienten con orgullo ser trujillenses. Hemos conocido historias, relatos, anécdotas, una cantidad de cosas que aprende uno. Para quienes recuerdan a las personas que en algún momento perdieron de vista y a través de estos reportajes, pues se dan cuenta qué hacen, cuál es el devenir de su vida, hoy qué, cuál es la actualidad. Y algunos quienes no conocen, pues saben y comienzan a aprender de aquellas personas quiénes eran y demás. De eso se trata, ¿no? De hacer remembranza, de recordar un poco, de conocer y, y al fin y al cabo todos hacemos parte de la carpa de trujillenses que a lo largo de 100 años de historia algo se ha hecho por este municipio, cualquiera sea la encargatura, cualquiera sea la posición, la labor que desempeñe, la posición que tenga, el lugar donde existe, donde esté. Todo eso hace parte de una historia de Trujillo en el marco del centenario que se va a cumplir el 21 de septiembre y que por supuesto nosotros hemos tenido la iniciativa de hacer 100 reportajes, es el reto que nos hemos puesto, 100 reportajes con gente del pueblo, con gente de Trujillo. Y entonces unos viven actualmente, otros ya no lo están, otros están fuera del país, pero al fin y al cabo se trata de ello, de hablar y charlar con los trujillenses notables, por eso se llama así nuestro programa, Charlas con Trujillenses Notables. Soy Silvio Zamora Ramírez, registro 722 de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. Yo quiero decirle a todos nuestros oyentes y a toda la gente que este programa no tiene ningún distingo político, no está centralizado para no está alineado para ningún lado para el otro, no. Estamos muy, esto es al margen de temas políticos, de temas religiosos, de color, de raza, absolutamente nada. De modo que quiero dejar eso en claro, ni aquí estamos haciéndole un favor a nadie, absolutamente, sino estamos haciendo algo, ya lo expliqué, por qué, y eso es lo que quiero que quede bien claro. Bueno, el invitado de hoy es don Wilson David Bernal Sabogal, un hombre que emergió del pueblo hace muchos años, pero que tiene también plasmada su huella en la historia de niño de Trujillo, y nos va a contar precisamente todo el relato de la vida, cómo es, su actualidad, el pasado, el presente, de otro trujillense que lleva tatuado en su alma el hecho de ser trujillense, porque trujillense que se respete con orgullo lo dice, soy trujillense. Señor Wilson David Bernal, bienvenido a Charlas con Trujillenses Notables, qué placer hablar con usted y cuéntenos usted desde dónde hoy nos va a hablar y vamos a charlar. Un saludo especial, ¿cómo está? Bueno, señor Silvio, la verdad que primero que todo quiero agradecer a usted la gentileza de invitarme a participar en este programa. Es algo que me toca emocionalmente porque es una historia que todos somos Trujillos, el pasado, el presente, somos parte del pueblo y hacemos la ilusión de un futuro mejor para nuestra comunidad. Yo estoy en este momento hablándoles desde New Jersey, en Jersey City, New Jersey, donde resido hace varios años. Y hace mi vida en el pueblo, que tengo muy bonitos recuerdos, por supuesto, amargos y dulces, por parte de esas historias. Pero yo viví una época, mi familia vivió en Trujillo en los años, digamos, hasta los años 50 56. Yo estuve viviendo y saliendo porque estaba estudiando, porque estaba en diferentes actitudes. Yo estuve estudiando en Tuluá y también serví al ejército de mi país durante 3 años en Bogotá. Y después ya del año 59 demoré mucho tiempo por razones de seguridad, no volví a Trujillo.
siempre lo llevaba en mi corazón, lo tenía en mis recuerdos, y es algo que yo no olvido del pueblo. Soy hijo de campesinos, de trabajadores, y como siempre digo, la violencia nos sacó del pueblo, pero ese pueblo nunca lo sacan de mi corazón. Qué bonitas palabras, ¿eh? Ese pueblo nunca lo saca de mi corazón cuando, pues de alguna manera, circunstancias de la vida, pues lo hicieron ir de Trujillo. ¿Hoy Sí. qué hace usted en Estados Unidos? Discúlpame. Silvio, estoy ahora retirado. Mi trabajo consiste en trabajo voluntario. Hemos trabajado en el área legal aquí durante muchos años con una oficina en procedimientos de ayudando a la comunidad latina en los casos de inmigración, más que todo la práctica de inmigración, derechos civiles, ayudando a la gente con sus intereses de tener su propiedad raíz, su propio techo acá, orientándolos en diferentes aspectos, y después de que ya terminé mi periodo laboral salariado, he seguido trabajando voluntario porque hay mucha necesidad, hay muchas personas que necesitan un poco de apoyo, hay personas que sufren el abuso por falta de conocimiento o por la barrera del idioma. Y me he dedicado a hacer eso porque pienso que lo que yo tuve en mi vida me lo dieron y me lo hicieron personas que me tendieran una mano cuando la necesitaba. Ahora que puedo hacerlo, yo quiero hacer lo mismo con otras personas que tienen el mismo sueño, hijos que tenían los mismos sueños que yo tenía, y las ilusiones de un mejor futuro para nosotros, para la familia y para el país siguen vigentes. Y creo que si tenemos un poco de voluntad y tenemos un poco de alegría y interés por hacer el mundo mejor, pues debemos de aprovechar este poco tiempo que nos queda en la madre tierra y tratar de construir puentes, no muros, construir puentes entre las comunidades, entre la civilización, entre la justicia social, entre el interés de superación. Todos estos sueños que yo tenía y que siempre me atormentaban cuando estaba en la época de bachillerato, entonces yo trato de poner un poquito de arena y unos granitos de arena a otras personas que tienen los sueños similares. Claro, qué bonita frase. Construir puentes más no muros. El muro frena, no Sí, deja avanzar, el puente permite la continuidad permite, hacia un futuro. permite cruzar, correcto, Sí, seguro, Silvio. seguro que sí. Cuando usted dice orientarlos desde el punto de vista legal, usted es abogado, tiene la Sí, hemos capacitación. tenido he tenido una práctica aquí de legal en Estados Unidos, trabajaba con una firma, y en la parte que yo trabajaba más que todo era con la gente de la comunidad hispana, y he continuado en eso después de que ya terminé mi retiro, pero ahora es trabajo voluntario. Ya, correcto. Bueno, ya hicimos como una actualidad, luego recaemos otra vez allí, pero quiero preguntarle que nos vamos, retrocedamos el tiempo hasta donde más usted pueda y Ok. recordemos un poco sus primeros, sus primeras, vamos a los primeros recuerdos más bien, cuando usted comenzó a tener uso de razón. ¿Qué recuerda? Esas primeras instancias, no sé, en la Marina, en Trujillo, ¿dónde? Cuéntenos un poquitico esa infancia, esos primeros pasos que usted tiene en su recuerdo. Bueno, Silvio, yo estaba en los años 5, 6 años tal vez desde los 3 años que empieza a recrearse uno en la mente con los recuerdos que veía, era en la finca, en la marina, en el área del Alto de los Viejos, en esa parte que por ahí eran propiedades y por ahí se transitaba con frecuencia para ir a los trapiches o para ir al Alto a hacer compras en la tiendita que había allí cuando nos iba a Perdón, ir a Trujillo. pero usted vivía exactamente en la Marina o en el Alto de los Viejos, o cómo era. No, las propiedades estaban entre la Marina y el Alto de los Viejos. Su Los padre tenía álamos propiedades prácticamente. allí. Sí, la finca donde nosotros más pasamos el tiempo se llamaba hasta que la vendimos, se llamaba Los Álamos. Estaba al lado de las fincas de los hermanos Carlos García y don Ramón García, Sí, y ahí cerquita tenemos en el área de la Marina, tenemos los vecinos de nosotros y amigos, eran los Molina, don ajá. Ramón Molina, don Joaquín Molina, y la familia de los Giraldo, de José Noel, que fue mi compañero y amigo mucho tiempo, y de Ernesto y Libardo y todos estos.
pero nosotros estamos entre el área que las fincas cubrían entre el área de Los Álamos y la parte de Dublín estaba más hacia el lado del Alto de los Viejos. Sí, ya. Pero eso estamos ahí, sí. Claro. Y entonces ahí recuerdo esa niñez. ¿Cómo era su niñez? ¿Que le tocaba trabajar en el campo? ¿Le tocaba o dónde estudiaba? ¿Cómo era? En ese tiempo vivíamos allí, no, cuando estaba por ahí de los 5 años, mandaditos en la casa o en la finca, pero mi mamá, como había sido profesora en su vida de soltera, ella me enseñó a leer, la cartilla esa de la alegría de leer de Sí, este señor Paquito. Quintana, y eso es cosa, en eso empezamos allí, ella me enseñaba matemáticas un poquito, a sumar y a restar, y a leer eso, y lo demás a hacer por ahí diligencias, ir a recoger los huevos, ir a arrear las vacas, como decía uno, para traerlas para el ordeñadero, y ir a llevarle comida donde estaban los caballos, cosas así. Sí. Ya cuando ya tenía como, en el año 46, ya tenía como 6 o 7 años, entonces ya el problema era que me querían mandar a estudiar, pero se les hacía como muy difícil para mi edad, ponerme en interno, fuera de mi hogar, pero al fin se resolvieron y me trajeron a estudiar al pueblo y fui a vivir en la casa de don Esmeraldo González, el profesor de profesores, el hombre que nunca olvido como profesor y que tenía una gran pasión por enseñar. Y allí estuve interno viviendo en su casa, habían varios internos porque el problema de la escuela no era solamente de mi padre, habíamos ahí como unos 10 o 12 muchachos que éramos internos, pero yo era el baby, los más eran Claro. muchachos grandes. Y el Ya. profesor, los acogía a ustedes en el hogar, les atendía ahí como vivían uno más de la familia. ¿Cómo se llama el profesor? ¿Cómo se Eh, llamaba? El gran profesor que debería, pues yo en mi mente le tengo un pedestal el más alto que la iglesia de Trujillo, se Sí. llamaba don Esmeraldo González. Él llegó en los años 30 y pico, llegó a Trujillo y él fundó el colegio San Luis Gonzaga y muchos de los veteranos que llegaron más adelante a la universidad y en profesiones y todo eso fueron sus alumnos. Fuera de eso, yo no sé si el hijo de él fue nacido en Trujillo, pero el cura que yo conocía que era de Trujillo y que lo decía con orgullo cuando él estaba en una parroquia de Florida era el padre Mario González, Ya. que era su hijo. Y entonces él allí en la casa tenía una casa grande que tenía un patio interno donde nos formaban dentro de la casa como en un cuadro. Y entonces allí él tenía una sección de la casa que era asignada para los estudiantes que estábamos internos. Y había ya los comedores y teníamos los dormitorios y a un lado tenía la parte donde nos podíamos sentar o nos teníamos que sentar a hacer las tareas después de la comida. Ahí donde eso está donde el planchón existe, esa casa que está llegando al planchón a mano izquierda, ese era el colegio San Luis Gonzaga. Ya. Ahí quedaba. Ya no existe, por supuesto, ¿no? En Trujillo ya hoy no. Bueno. En la casa que hasta la última vez que fui existe, pero el colegio desde hace mucho tiempo desapareció. Él cuando era una época de los años 50 que la violencia estuvo tan fuerte, él se fue de Trujillo también. Claro que sí. Bueno, estamos en Trujillo, ya usted lo tienen interno allí en Trujillo. ¿Sus padres cómo llamaban? Mi padre se llamaba José Domingo Bernal y mi madre se llamaba Efigenia Sabogal. Ya. Usted, a propósito de Sabogal, le quiero preguntar, ¿usted tenía parentesco con con Manuel José Sabogal, que fue alcalde de Trujillo o no? Tengo un parentesco muy lejano, nunca nos tratamos mucho. Mi mamá se trataba con el papá del negro Sabogal, que le decían, un poco así de lejos, pero nunca nos tratamos mucho. Ellos tenían una finca por allá, yendo por ahí por la Bohemia, por ahí así, y después ellos tuvieron una propiedad ahí que era la finca de la María, que estaba allí ahí al pie del Colegio de las Madres Vicentinas, algo así. Es una casa tradicional que ha estado metida ahí a la orilla del río Culebras y estuvieron viendo un tiempo, pero nosotros nunca tuvimos mucha relación con ellos, ¿no? Correcto. ¿Usted hasta cuánto tiempo está en Trujillo? Yo Cuando estuve era en niño, pues. Trujillo
Sí, cuando estuve niño, yo estuve en el colegio de Don Esmeralda San Luis Gonzaga, estuve del año 46 y 47. Luego ya mi padre vendió esas propiedades, parte de unas propiedades de esas, y compró una allí al pie del pueblo por la carretera que va hacia Venecia. Ya, Había una propiedad antes de la nuestra que llamaba El Otro Mundo, y sí. enseguida del Otro Mundo estaba la propiedad de nosotros, que después fue de Eduardo Hoyos y su esposa Susanita. Esa fuera la propiedad de nosotros que teníamos en el pueblo. Entonces ya me salí de la prisión del colegio interno y ya empecé a viajar, caminar ahí al pueblo a las clases, y entonces cambié. Yo fui estudiante del Julián Trujillo. Ah, también. Sí, yo estudié 2 años en Trujillo, el primero y segundo bachillerato. En ese tiempo, tal vez no fue una buena idea, pero fundaron el colegio, era de bachillerato comercial. Ya, para mí fue un problema cuando ya fui a cambiar al bachillerato clásico, porque, por supuesto, tenía deficiencias en muchas cosas y tenía una cantidad de conocimientos que no lo necesitaba para el bachillerato clásico. Claro. ¿Recuerda compañeros de esa época? Quizás entonces, pues se hayan, cuando uno estudia de joven, se dispersa y muchas veces pierde, obviamente, la línea de contacto. Pero estas charlas precisamente servirían para ello, ¿no? Recordar aquellos nombres de aquellos compañeros, estudiantes también trujillenses. ¿Recuerda? Pues hombre Silvio, una de las cosas que yo practico en mi vida es recordar esos momentos felices. Hay veces que tiene unos momentos que no son tan felices, pero son parte de la vida. Y lógicamente tengo deudas de gratitud, no solamente con algunos amigos, sino con sus familias. Cuando estaba en el colegio San Luis, me acuerdo de unos amigos que me ayudaban, porque como yo era el niño allí, a veces me ponía a llorar cuando me iba a dormir y todo eso. Me acuerdo de Eduardo Gordillo, había otro compañero que llamaba el Mono Sierra, Aarón Sierra, a José Martín Henao, eh, eh, habían un muchacho Salazar, Luis Emilio, y creo que era Luis Emilio, había José Ballesteros, Héctor Darío Pineda. Esos eran los grandotes, los héroes que yo veía cuando estaba en primero y segundo grado elemental. Después ya cuando pasé al colegio Julián Trujillo, ya claro que tuve otros buenos amigos. Pablo Espinosa, fue mi gran amigo no solamente en el colegio, sino en el deporte, pues fuimos ciclistas. Carlos Arturo Peña, que también fue abogado, y estudiamos juntos tanto en Trujillo, en el Julián, como en el Gimnasio del Pacífico en Tuluá. Estaba José Noel Giraldo, eh, a ver, Ramón Rojas, José Albeiro Castañeda, a Carlos Callejas. Ay, caramba, hay una cantidad de personas importantes allí. Julio César Rojas, como se llamaba otro amigo, los Jaramillo, Alberto Jaramillo, este muchacho que fue posteriormente juez, en, Norbel Mejía y su hermanita Nubia. Me acuerdo de esa gente. Todo eso es un mosaico de recuerdos muy bonitos que tuve yo en el colegio. ¿Y de ellos se ha vuelto a topar alguna vez con el paso de los años con algunos de ellos? Pues no, Silvio, no he tenido mucha suerte. Buscando después de que salí de Trujillo en el año 59, cuando mi padre las balas lo bajaron del caballo y ya quedó incapacitado para trabajar. Y después yo no volví a Trujillo por muchos años y me desconecté de ellos. Pero después de que con algunos amigos hace por ahí unos 4 o 5 años, con la curiosidad y el sabor amargo y dulce de volver a mirar la tierra y todo, volví a Trujillo, de la mano de un paisano que yo aprecio mucho, Julio César Londoño. Sí. Me llevó allá y he tratado continuamente de establecer esos lazos con esas personas que fueron parte de la vida de uno, de los sueños, de las ilusiones, de todas estas cosas, los mentores de esa época, esos hombres que uno los veía como eso es lo que yo quiero ser cuando sea un hombre grande. Están allá, y yo quisiera siempre volverme a conectar con la vida de esa gente y compartir esas historias, esos sueños, y comparar los apuntes del viaje, como el libro,
el cuaderno de Pitágoras. Pero no ha sido fácil porque ya yo estuve tantos años alejado del pueblo, estuve estudiando, viviendo en Palmira mucho tiempo trabajando en el ingenio Manuelita, después me tocó trabajar en el ingenio del Cauca y después fui ya salí de Colombia y me desconecté mucho, pero no porque intencionalmente, porque por alguna condición no tenía uno la manera de localizarlos. Y por ejemplo, yo fui parte del equipo de ciclismo cuando el ciclismo en Trujillo era una cosa de mucho caché en el año 53. ¿Cómo Y yo me así? recuerdo que cuando esa época el equipo de Trujillo roncaba duro en el valle porque Aguarde después un de momentico, Sevilla, sí, aguárdeme un ok, momentico, porque ese tema es bien interesante. Usted ya nos hizo una recopilación de su historia de niño, allá por entre el Alto y la Marina, donde por los Álamos, por la finca, por los lados de los Álamos, estudió en sí, Trujillo, lo acuartelaron de alguna manera siendo un chico para poder estudiar en Trujillo. Y bueno, y le tocó irse del pueblo, obviamente, en su momento, de no, alguna, de alguna manera. sí, Pero sí, seguro que sí. esa otra partecita, cuando usted ya incursiona en el ciclismo, porque es que hay esa historia bonita, quiero que me la cuente después de esta pausa que vamos a hacer en un instante y estaremos entonces en otro segmento hablando de esa historia y su evolución también profesional y todo lo que tiene que ver con ese devenir en la vida de este trujillense que con orgullo lo dice, soy de Trujillo, no obstante algunas circunstancias de la vida, pero llevo tatuado el nombre de Trujillo con orgullo. Eso es lo que queremos, rescatar todos estos valores de los trujillenses notables y lo estamos presentando aquí a través de Radio Voz Estéreo Internacional en charlas con trujillenses notables. No se separan, ya regresamos en un instante en la segunda parte de esta charla que tenemos con don Wilson David Bernal Sabogal, trujillense de pura cepa, sí señores. Ya regresamos. Cali y el mundo se informan con leanotas.com. Periodismo total. Noticias, deportes, cultura, historias de vida, medio ambiente. Leanotas.com. Un moderno portal dispuesto para que usted se informe con la mejor directora, Ana Milena García Domínguez, periodista ACORD, CNP, AIPS. Leanotas.com. Periodismo total. Desde lo virtual. Charlas con trujillenses notables. Un espacio para conocer y recordar a los nativos que han enaltecido a Trujillo en los 100 años de historia. Charlas con trujillenses notables, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Por Radio Voz Estéreo Internacional. Presenta Silvio Zamora Ramírez. Estás escuchando Radio Voz Estéreo Internacional desde Cali, Colombia, para el mundo. Bueno, seguimos charlas con trujillenses notables. Wilson David Bernal Sabogal es un hombre de Trujillo, trujillense, y un hombre además que se forjó con dedicación, perseverancia, constancia y llegó a ganar un espacio en la vida. Y es la demostración que ante las circunstancias no se quedó allí. Circunstancias duras de la vida fueron como ese factor de impulso, de plataforma para decir, caramba, voy es para allá, voy a superarme, no obstante a la circunstancia que lo llevó a irse del pueblo. Un poco esa es la historia, digamos, amarga de la vida que se tradujo en algo potencial en su vida de un crecimiento, señor Bernal, señor Wilson Bernal. Precisamente, Silvio, porque uno a veces los tropezones lo hace levantar la vida y uno tiene que aprender a superarse. Es decir, todas las experiencias hay que hacerlas, tratar de ser constructivas. Si uno las toma negativamente, pues lógicamente se queda allí. Sí. Pero hay que soñar y que siempre aspirar. Y mientras uno tenga ilusiones, uno puede hacer mejor su vida y hacerle la vida a la humanidad un poco mejor. Pero crear ilusiones es una cosa que es muy importante, porque los seres humanos, todos empezamos por un sueño, por una idea. Cuando el hombre decidió ir a la luna, eso fue una idea de un ser humano y
con el tiempo fue una realidad. Todo lo que hemos hecho, hombres y mujeres en Colombia están haciendo cosas maravillosas y tienen un gran potencial porque los colombianos somos inteligentes y la mayoría son echar para adelante. Tienen muchos sueños y tenemos que tratar de hacer. Una de las cosas que yo siempre traté de hacer en algún tiempo era implementar algo para crear la Universidad de la Paz. Había una universidad que es única, o pocas en Israel, que es la Universidad de la Paz. Y cuando yo veía esto y cuando iba a Israel y veía estas cosas, decía que cómo quisiera yo llegar a llevar a mi país y especialmente a mi pueblo, donde vemos tantas injusticias, tanta violencia, tantas lágrimas de viudas, de huérfanos, de seres humanos y tanta sangre derramada injustamente, llevar una idea de que se puede vivir mejor, creando la mentalidad de que podemos ser hijos de la misma creación y vivir en paz. Sí. Que no tengamos que pensar cuando pensamos en si las personas que creen en la Biblia le tienen algún mensaje, pensar lo que le dijeron a Caín, lo que le dijo Caín, que es de tu hermano, ¿qué has hecho de tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Eso es lo que yo pienso que debemos de hacer, Seguro. Pensar que son mis hermanos, los que están allí, los que están soñando, los que están sufriendo, los que fueron víctimas, qué fue lo que hicimos y qué es lo que debemos hacer para reparar las injusticias. Sí, puede pensar uno y decir, bueno, eso en lo general, en lo particular, ¿qué lo lleva a usted, por ejemplo, a irse del pueblo? A nosotros, la persecución, mira, cuando yo estaba en el ejército en Bogotá, yo fui teniente del ejército, cuando estaba prestando servicio a la patria se puso muy cruda la violencia y mi padre tuvo que vender la finca del pueblo que estaba allí en Las Delicias y se trasladó a Palmira. Entonces, él que estaba viviendo en Palmira, pero todavía tenía la finca de Los Álamos, la de la Marina. Y hasta que ya cuando yo salí del ejército, mi papá tenía esa propiedad, pero mi padre era un tipo que toda la vida fue agricultor y no soñaba, mi papá no creía que no había vida fuera de una finca, que no había vida fuera de un cafetal, o que no había vida fuera de los potreros. Esa era la vida de él y toda la vida lo he hecho eso. Pero ya llegó la situación en que en el año 59 veníamos ya para celebrar el año nuevo del 59 al 60 y cuando nos atacaron, a él lo hirieron, ya él quedó incapacitado para tener que dar con bastón y a mí pues afortunadamente pues no fue una cosa grave, un balazo en el antebrazo y me sacaron la bala y todo quedó bien. Entonces ya definitivamente dejamos allí. Yo estaba al lado de mi padre, no porque yo estuviera interesado en estar en la finca, yo quería ya, la ilusión era estudiar y tratar de cambiar de rumbo, pero no podía dejar a mi padre en esas situaciones, para cómo estaba la situación, yo creía que estando al pie de él, nos dábamos apoyo, yo sentía una gran admiración y un gran cariño y amor por él y por lo que las cosas que él creía y sentía muy mal dejarlo por allá solo. Pero ya cuando esa situación se presentó, entonces ya decidimos ya vender eso, ahí fue que se cambió esa finca, que era Los Álamos, se cambió por una finca en Sevilla, y por eso es que pienso que este caballero abogado de Acosta sabe la historia, porque él es de la Marina, y la propiedad que nosotros cambiamos de Los Álamos fuera por una en Sevilla, que era en Purlin, ahí subiendo a Sevilla. Entonces, por eso me tocó muy importante ese tema, y mira dónde vamos ya. Entonces, ya... y yo ya me dediqué me fui a estudiar a la universidad, empecé a estudiar en la escuela de leyes y empecé a trabajar en el ingenio Manuelita y no volvimos a Trujillo. Sí, ese fue el cambio, sí, claro. Benjamín Acosta el otro día nos contaba que la llegada de los Acosta a la Marina precisamente obedeció a unos cambios de tierras, porque ellos venían de Sevilla precisamente, y entonces... Sí. Ese fue tal vez el trueque que hicieron allí para que ustedes fueran a Sevilla y los de Sevilla llegaron por ahí, por esos lados de la Marina. Mire usted. Correcto, sí. Así es. Sí, correcto. Bueno, y sí. Entonces usted se va de Trujillo, ¿hacia dónde y cómo parte ese camino evolutivo en su sí, vida? Ya había estado en el ejército, ¿verdad? Lo que pasa es que yo me fui al ejército porque en ese tiempo era el servicio militar obligatorio. Sí. Cuando me reclutaron para pagar el servicio militar obligatorio, como yo ya tenía cuarto año de bachillerato, entonces cuando fui a Melgar, a Torremaida, me dijeron,
si no quiere ir a pagar el tiempo de soldado raso, usted tiene la opción de irse a la escuela de oficiales, la escuela de militar de cadetes, porque usted puede hacer carrera militar en lugar de soldado, puede hacer de oficial. Y entonces allí ya tenía un primo mío que es era sobrino de Polo Rodríguez, que llamaba Fabio Rodríguez Sabogal, y él estaba allí en el ejército, y entonces me dice, no, métete a la servicio militar, y si te amañas, te quedas aquí, y si no, pagas tu tiempo y te devuelves que mi ilusión era estudiar ingeniería. Ya. Inclusive yo ya estaba preparando para tomar los exámenes de admisión a la Universidad de Antioquia para estudiar ingeniería, y cuando me tocó era para el servicio militar. Y entonces, pero fue lo bueno que era, perdón si vamos a dar un poquito de reversa, es que cuando yo estaba en el segundo bachillerato, empezó la fiebre del ciclismo en Trujillo. Es que ese era el tema. Entonces, sí, ahí yo llegué, yo estaba en Trujillo estudiando, había terminado el primer año y estaba en el segundo, cuando llegó otro tipo de Sevilla. Llegó don Juan Bautista Ramírez a Trujillo, y él fue con un negocio de bicicletas. Él tenía un poco de bicicletas, y allí él fue el que puso a Trujillo a montar en bicicleta. Ya. Él le enseñaba a uno allí a montar en bicicleta, y alquilaba por horas para uno montar en bicicleta, y eso en la cancha de la María, ya eso se volvió un velódromo, porque todo el mundo se iba a darse golpes, allá aprendiendo a montar en bicicleta. Y con él aprendimos ahí a montar en bicicleta, y él tenía un familiar que fue el único trujillense que sepa yo que ha corrido en la Vuelta a Colombia, se llamaba Pachito Restrepo, Francisco Restrepo. Él era ciclista, y entonces cuando él llegó allá con esas bicicletas automoto de carrera, eso era toda una novedad. Y Silvio, mi gran amigo, mi compañero de equipero toda mi vida, mientras vivía, me decía ciclismo, y entonces se fue despertando una fiebre por el ciclismo y empezamos a competir, y entonces ya llegó a Trujillo a lo que era éramos amigos de la Pulga Gallego de Sevilla, y en ese tiempo los sevillanos y los de Trujillo éramos los más o menos los duros en la loma. Eso sí, en el plano era muy, muy bien, pero éramos los trepadores, los escarabajos. Es decir, que los ciclistas que tuvo Trujillo en esa época, Francisco Restrepo, Silvio Ramírez y Wilson Bernal. No, Silvio, José Jair Ramírez era mi compañero, mi pana, que lo ando todavía buscando porque lo aprecio mucho, y el hermano se llamaba Silvio. Silvio trabajó mucho tiempo después en el Ingenio Central Castilla, creo que está retirado viviendo en Florida, pero no lo he podido localizar. Había un muchacho, Aricapa, que era un tremendo ciclista, había a José Amador Giraldo, había un muchacho de apellido, uy caramba, Cuervo, Adiano o algo así, Cuervo. Todos de Trujillo. Incluso de Trujillo, del equipo de ahí, había uno, los que más corríamos juntos eran lógicamente los del colegio, pero habían otros ciclistas como Aricapa y otros, Ramón Galeano o algo así, que ellos no eran estudiantes, pero cuando habían competencias así de intermunicipales, ahí llegó un alcalde que era el sargento Tiberio Hernández, algo así, que el tipo le gustaba mucho el ciclismo, y entonces apoyaba mucho todas esas cosas, y empezó a entusiasmar ahí, y se formó en el año 53, 54 y 55, estábamos muy bien en ciclismo en esa época. Ah, ¿cómo así? Qué bueno. Sí, y participaron, corrieron vuelta, el que corrió Vuelta a Colombia fue Francisco Restrepo. Pachito corrió una Vuelta a Colombia, lamentablemente no terminó. Las condiciones para correr eran muy difíciles, las carreteras de Colombia eran caminos, y también la parte técnica y la preparación. Por ejemplo, Pachito era un buen ciclista. Fuimos a Buenaventura, fuimos a varias partes, era un tipo que lo respetaba yo por la resistencia y como trepador, pero lógicamente uno no teníamos director técnico, y la gente que apoyaba el ciclismo en Colombia lo invitaban a uno a tomarse por ahí un cafecito con un pan de bono. Esa era la dieta de alimentación. Vaya ahí a tomarse una galleta de queso con leche o cualquier cosa. Entonces no había la alimentación apropiada, ni teníamos una dirección técnica apropiada. A nosotros nos ayudó así de vez en cuando, ya cuando por ahí estábamos como al año que corrimos a Rodanillo, corrimos a Bolívar, había una Vuelta a Restrepo, esas cosas, así que ya nos empezaba a conocer. Había gente que se arrimaba por allá a decirnos como la parte técnica, ¿no? Cómo hacer equipo, cómo orientarlos. A orientarlos en la parte técnica y todo eso, y ya era
cuando una vez había un tipo que, pero ya no estaba haciendo mucho, que era corredor un director técnico de ciclismo que llevaron de la Liga del Valle, que era Walter Digelman. Él es un viejo que andaba en una moto, pero él no se iba con nosotros, él manejaba el equipo del Valle, pero de cuando en cuando iba por allá a los pueblos como en promoción, Sí, iba sí, a sí. Sevilla, iba a Trujillo, para entusiasmar a la gente que participara, pero no tenemos apoyo, no Mucho, no tenemos tuvieron. apoyo económico, sí. Correcto. Bueno, entonces en este caso, en este capítulo del ciclismo, digamos que Silvio Ramírez y José Jair Ramírez tenían parentesco con don Juan Bautista, que fue quien llevó el tema del ciclismo a Trujillo Ellos eran los hijos. desde Sevilla Ellos eran los hijos. para poner un negocio allá, y ese negocio comenzó fue a ambientar a la gente a montarse en bicicleta, a raíz de que les alquilaba la Correcto. bicicleta para que montaran en el pueblo. Y entonces eso generando Correcto. una afición hasta punto de llegar a que hubiese un trujillense, porque Francisco Restrepo llegó a Trujillo o era de Trujillo. No, él era sobrino de Juan Bautista. Ellos Ah, ya. llegaron, es una familiar, sí. Correcto. Y él en Sevilla él era compañero de equipo de Ernesto Gallego, La Pulga. La Pulga O sea, que Gallego. el tipo entrenaba, sí, él entrenaba con gente dura, con gente de experiencia. Claro, claro. Entonces él llegó allá y entonces era el fuerte de él. Perfecto. Bueno, vea pues este tema del ciclismo. Bueno, y entonces, como nos retrocedimos un poco porque valió la pena hablar de ese tema del ciclismo, me decía usted el otro día que ya ha querido encontrarse con José Jair o con Silvio. Con todos mis compañeros de ciclismo de esa época me encantaría. Es decir, he estado buscando cómo llego a comunicarme, que ellos se den cuenta que me encantaría verlos. Cuando yo volví a Trujillo, le dije a mi amigo Julio César, ¿usted qué sabe de la vida aquí? ¿Cómo es el medio? ¿Dónde podemos ir para decirle a estos amigos míos que quisiera volverlos a ver, sentarme a tomar un café con ellos y compartir las experiencias y lo que nos ha pasado desde ese momento hasta acá? Claro que sí. Bueno, estamos hablando con Wilson Bernal. Él es su profesión es ¿cuál, señor Bernal? Ahora estoy retirado de la práctica legal. Eso es lo que he hecho en mi vida aquí en este país. Jurista. Ajá, sí. Bueno, señor. Bien, entonces usted va al ejército, estábamos que va al ejército, hace su carrera militar, es teniente, ¿no? Y después sale del ejército y ¿cuál es el camino que emprende? En el ejército, otra experiencia buena que tuve cuando estuve en el ejército, fui miembro del equipo de ciclismo del ejército y tuve el honor de ser un pupilo del sargento Benjamín Jiménez, que fue corredor de la Vuelta a Colombia en varias oportunidades. Él era el encargado, el director técnico del equipo de ciclismo de la escuela militar. Después de que yo salí, ya volví, como te digo, mis padres, lo que les había pasado a ellos no me lo comentaron. Nunca me dijeron, yo salí con la idea de retirarme del ejército y volver a la universidad. Pero cuando salí, nunca me dijeron lo que había pasado. No sabía que ellos habían abandonado a Trujillo. Y cuando me retiré ya y que dije que voy para la casa, me dijeron, no, oye, no, nosotros ya no vivimos en Trujillo, nosotros vivimos en Palmira. Entonces para mí fue un choque muy fuerte porque ya cuando llegué al valle, encontré a mis padres que habían sido prácticamente desplazados de Trujillo, estaban viviendo una situación difícil, muy, muy difícil, porque mi padre no sabía de otra vida fuera del campo y en Palmira no estaba haciendo nada, y mi madre, pues, estábamos varios hermanos pequeños que estaban estudiando, no podían trabajar ni nada, no estaba la vida fácil. Entonces me encontré que el sueño de volver a la universidad había muerto, pero nunca me lo dijeron. Si yo hubiera sabido, tal vez ni me hubiera retirado del ejército, pero la idea de volver a la universidad murió y entonces ya empecé a buscar otras alternativas y fue cuando me logré vincular a trabajar al Ingenio del Cauca, el Ingenio Manuelita y después posteriormente al Ingenio del Cauca. Ya trabajé como hasta el año 65. ¿Qué hacía? Yo trabajaba en la administración de la mesa general, nos tocaba todo lo que era el inventario del azúcar, de alcohol, mieles, y todos los repuestos y maquinaria del ingenio, toda esa parte de mantener las provisiones del mantenimiento de la fábrica, todo lo manejamos nosotros allí. Y cuando fui al Ingenio del Cauca empezamos también, me trasladaron allá porque en ese tiempo
la compañía era de don Harold Leder, que en paz descanse, Sí. y que él fundó el Ingenio del Cauca, y entonces me llevó, porque yo tenía experiencia trabajando en Manuelita, me llevó a trabajar allá al Cauca, y allá trabajé hasta que el ingenio empezó a producción de azúcar. Ya. Bueno, y entonces usted, ¿cómo llega a Estados Unidos? ¿Cuándo y por qué termina usted yéndose del país? Estaba trabajando en el Ingenio del Cauca y mi hermanito se había venido a Estados Unidos y tenía varios amigos que se habían venido para acá pues cuando hablaba con ellos los veía que estaban bien y me decía que aquí había un trabajo que no era difícil y lógicamente la diferencia del pago era razonable y entonces me quería entusiasmar, pero mi madre ya estaba un poquito delicada de salud. ¿Aló? Sí, le escucho, sí. Ok. Entonces yo sentía mucho dolor de separarme de ella porque era una persona que fue mi vida y sigue siendo mi estrella que me orienta y me daba mucho sentimiento pensar que la iba a dejar, pero al fin un día yo dejé el Ingenio del Cauca eh, porque tuve la oportunidad de poner un negocio de contratista del ingenio en lugar de empleado. Pero después cambiaron las cosas en el ingenio, en la administración, y entonces se me complicaron las cosas allá y decidí arrancar. Entonces me vine para Estados Unidos en el año 68. Y llegué acá y me dediqué a trabajar en lo que resultara, como hacemos la mayoría acá, y a estudiar el inglés y ir a tratar de conectarme con la escuela de leyes, que lo que yo había hecho en Colombia, pero el sistema es totalmente diferente. Pero de todas maneras seguí trabajando con el idioma y seguí en la escuela, buscando los créditos en la escuela de leyes y me fui estableciendo en eso porque um, había mucha necesidad de que en la comunidad inmigrante latinoamericana, la mayoría de la gente toda la gente que venía, digamos, de los países nuestros, gente que no eran profesionales, eran trabajadores, eran soñadores, era gente que venía a hacer trabajo físico acá y no tenían mucha ni educación en Colombia, digamos, pero muchos deseos de salir adelante. Entonces aquí había una gran necesidad de gente que pudiera hacer el puente, la conexión, ayudar a la gente con el idioma, con los beneficios, con lo que tenían sus derechos, todas estas cosas, era una cosa que era difícil para las personas, sufrían mucho con eso. Entonces encontré en la clínica legal de la universidad había un grupo que nos entrenaban para ayudar a hacer esas cosas y me metí allí, fui aprendiendo y algo que me llamaba mucho la atención, entonces ya uno se va aprendiendo y se va vinculando y ya encuentra soportes de otras organizaciones, de otros profesores, de otros grupos, inmigrantes y todo, y me dediqué a eso Qué bien. aquí en Nueva York, en New Jersey. Y es lo que hace asesoramiento, de enseñanza, de todo lo que ha aprendido. Oiga, estamos hablando con Wilson David Bernal Sabogal, se llama nuestro invitado de hoy en Charlas con Trujillenses Notables. Este hombre que nació en Trujillo y es del sector de por allá del Tabor, de Cerro Azul, entre Cerro Azul y la Marina. Sí. Sí, bueno. ¿Y usted se casa allá, su familia es de allá? ¿Cómo, un poquitico ese componente familiar, cómo es? Bueno, Silvio, yo inicialmente llegué a Miami, estuve en Miami trabajando unos meses. El primer trabajo mío que tuve fue sembrando grama y sembrando árboles en las compañías en los barrios de Miami, de Fort Lauderdale, de North Miami Beach, todas esas partes por allí. Había un señor cubano que tenía un negocio grande, que él le hacía mantenimiento de los prados, esa vaina de lavar piscinas, a sembrar grama, todas esas cosas. Había en ese tiempo, la gente que tenía dinero tenía la costumbre de que cada año se hacía cambiar la casa. El trabajo era, por ejemplo, tenías una casa bonita, digamos, yo trabajé mucho en Fort Lauderdale, es un vecindario allí. Gente que tenía dinero, entonces mandaban cambiar la casa, el contrato era cambiarle la pintura de la casa al frente,
y la grama, por ejemplo, si este año tenía grama verde, entonces ellos decían, quiero que me cambie la grama, entonces uno se arrancaba toda la gramita verde y sembraba esa roja. Tenían, por ejemplo, árboles sembrados y decía, yo quiero palmas ahora, entonces arrancar las palmas y arrancar los árboles y poner palmas, o viceversa, hacer ese tipo de cosas así. Y entonces a uno más o menos un trabajo físico, pero lo pagaban más o menos bien y entonces eso fue lo que empecé haciendo. Pero como yo quería estudiar y me quedaba difícil por las horas que tenía ya, entonces apenas tuve la oportunidad me trasladé a Nueva York, donde ya podía trabajar, pero podía también dedicar mis horas. Yo trabajaba, por ejemplo, de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, y a las 7 de la noche empezaba clases hasta las 10:30. Y entonces me daba la oportunidad de estudiar lo que yo quería. Sí. Entonces, bueno, y ahí entonces conecta y le habíamos preguntado, estamos hablando con... de mi esposa. Sí, de su familia. ¿Su familia es norteamericana, sí, es colombiana o cómo es su núcleo? Cuando yo llegué a Brooklyn, tenía un amigo de Palmira que había sido, era vecino mío. Cuando yo me vine, él me dijo que quería que le ayudara a venirse, y entonces en ese tiempo sacaba uno la visa, pero para darle la entrada al país, para admitirlo aquí, le preguntaban cuánto dinero tenía, como uno se suponía que venía de visitante, si cuánto dinero tiene para pasear. Entonces uno tenía que mostrar cuánto dinero tenía. Entonces él me decía, eso es lo que hacía la gente, uno le mandaba dinero para que ellos trajeran y lo mostraran en el aeropuerto y después se lo volvieron a uno. Sí. Entonces este amigo, yo le mandé el dinero para que trajera como que $300 para que lo dejaran entrar. Y él, claro, apenas llegó aquí me devolvió el dinero. Pero cuando yo estaba en Miami y me quería venir a Nueva York, él ya tenía su apartamentico y me vine a vivir con él. Y resulta que el encargado de ese apartamento era un joven que había sido profesor allá en la escuela Valencia, Palmira, era un profesor de elemental y estaba aquí, y entonces era el encargado de ese edificio, lo que llaman aquí el superintendente. Y entonces el muchacho, pues, siempre tenía cuando hacían reuniones, digamos, el 20 de julio o las cosas así, hacía reuniones de los colombianos en su casa y era muy hospitalario y reunía a la gente para que pasáramos la nostalgia ahí en común. Y a veces si uno se tomaba sus tragos y se le venían sus lagrimones, pues ahí se tenía que, había que alguien quiera apoyar la cabeza. Se hacían entre paños de lágrimas, claro, y entonces... Sí. Ya. Sí, entonces allí una vez, en diciembre del 59, hice una reunioncita para despedir el año nuevo, y entonces vino, tenía 2 hermanas que eran también de Palmira y estaban aquí viviendo en Estados Unidos ya, y entonces ahí conocí a la que es mi esposa hoy en día. Qué bien. Ahí empezamos allí, tratábamos y después nos casamos y ya tuvimos 3 hijos, gracias a Dios, que están ya unos hombresotes, o unas mujeres, porque tengo 2 mujeres y un hombre. ¿Cómo se llama su esposa? Mi esposa se llama Beatriz. Doña Beatriz. Doña Beatriz es de Palmira y la familia de ella es de apellido Castro. ¿Apellido qué? Castro. Castro, doña Beatriz Castro. Sí. ¿Y sus hijos cómo se llaman? El mayor se llama Carlos Enrique. Mi hija, la segunda, que es la hija de don Mujer, se llama Sandra Patricia, y mi baby se llama Sara Berta. Sara Berta. Correcto. Todos 3 me siento honrado porque lo han rogado a estudiar aquí todo, pero todos los 3 de mis hijos, yo serví el ejército de mi país en Colombia, mis hijos han servido el ejército de este país, todos 3 han sido oficiales del ejército de Estados Unidos. Ah, sí, pero ellos son norteamericanos, nacieron allá. Sí, ellos nacieron aquí. Correcto. Ya, y le han servido al ejército de los Estados Unidos. Es decir, que usted lleva ¿cuántos años exactamente en Estados Unidos? Uy, caramba, Silvio, yo creo que yo he vivido más de la mitad de mi vida en este país. Yo llevo aquí, a ver, si estamos hablando del 68, vamos a ver las matemáticas. Ah, 68, bueno, 54 años, va a completar. 54 años, sí. Sí, señor. Sí, señor, 54 ya años. Rato. Y con 54 años en Estados Unidos radicado, no ha olvidado a Trujillo. ¿Cuál fue la última vez que fue a Trujillo? ¿Hace cuánto? La más reciente.
Mira, ya teníamos pasajes y todo cuando pasó la pandemia. O sea que hace 3 o 4 años que yo fui allá a Trujillo y quería volver y estamos con planes de irnos a estarnos unos 3 o 4 meses en Trujillo cuando empezó la pandemia y no en Trujillo, en el Valle, en Colombia. Sí, sí, sí. Y entonces la pandemia nos cambió los planes. Pues viene Pero no tiempo. el centenario, donde va a venir mucha gente al pueblo. Qué bueno. Yo, claro que sí, yo quisiera lógicamente estar allá y la cosa es que yo voy allá y yo me amaño mucho en mi pueblo, pero en Trujillo me dieron una lección muy buena cuando fui allá, porque yo llegué allá y lógicamente ya no encuentro los amigos míos, los amigos, familia, eso es todo, y en el pueblo soy un forastero. Entonces fui una señora y allá precisamente donde la hija de un Polo, creo que es, que me parece que tiene un restaurantico, tenía. Ya. Y estaba conversando allá con una muchacha que estaba, don Fernando Flores, que llamaba Gloria, ella vive, o no sé, ella falleció. Pero estaba conversando con ellos ayer recordando los tiempos de nuestra juventud, y entonces me dice la señora, ¿y usted de a dónde viene? Y le digo, ¿cómo que de dónde vengo? Si yo soy de Trujillo. Entonces ella se quedó mirando y me dice, bueno, no, yo le digo, ¿de ahora? ¿Dónde vive usted ahora? Y le digo, bueno, vivo por aquí, por el lado del Quindío, por ahí por Armenia, algo así, porque no quería. Y me dice, no seas pendejo, hombre. Tú con el acento colombiano lo has perdido, pero tu español es arcaico, muy arcaico, porque todo el lenguaje que nosotros hablamos hoy en día, tú no dices una palabra de esas. Bueno, yo soy un poquito brutico. Oiga, dígale, el otro día hablaba con usted, yo le decía, usted tiene una voz de párroco tremenda. Me contaba usted, para ir finalizando este reportaje, estas charlas, un episodio que tuvo también en el centro del Valle, hacían un programa de radio, ¿cómo era? ¿Un noticiero? ¿Cómo era? Nosotros tenemos un club de leones, el leonismo era muy activo en el Valle y en Colombia en esa época, y nosotros teníamos un programa en una emisora que había en Cerrito que llamaba Ondas Nacionales, y hacíamos un programa de trabajo comunitario que llamábamos la hora leonística, y estuve trabajando ahí con un líder también que me enseñó mucho, Luis Mario Martínez, que en paz descanse. Estuve trabajando ahí con él haciendo ese programa. Y luego cuando vine a este país, que como siempre me gustan por ahí estar metido donde no me están llamando, aquí se empezó a tratar de hacer radio colombiana. Y vino un colombiano que se llamaba Luis Alfredo Noguera, sí, y empezó a tratar de organizar un programa aquí, alquilando tiempo en una estación. Pero no tenía, lógicamente, no tenía capital, ni la estructura, ni nada de esas cosas para alquilar el tiempo y todo, pero se metió de todas maneras y entonces buscaba gente que le gustara la radio, que tuvieran un poquito de gusto o de experiencia para cubrir los espacios, porque él alquiló primero 15 minutos a las 11 de la noche. Ya. Y entonces ahí aparecieron varios colombianos y nos metimos ahí a ayudarles a hacer el programa y todas las cosas. Entonces yo hacía las partes de noticias. De los 15 minutos del noticiero hacíamos 5 de noticias de Colombia, entonces a mí me tocaba hacer las noticias cuando Pedro Vizcaíno, que era una tremenda voz y sí, un tremendo hombre de la radio y la televisión, cuando Pedro Vizcaíno empezó allí, él era el hombre duro, porque Pedro Vizcaíno es tiene una voz muy especial y es un locutor muy profesional. Cuando Pedro no podía, porque en ese tiempo él no era locutor, él era agente de seguros. Ya. Y entonces cuando Pedro no estaba trabajando, no podía ir al trabajo, yo iba aquí a hacer las noticias. Y estuvimos un tiempo ahí, sí, que se llamaba La Voz de Colombia. Qué bien, qué maravilla. Hombre, qué relato tan maravilloso, qué otra historia más que contamos y que escuchamos acá a través de Radio Voz Estéreo Internacional en estas charlas con trujillenses notables. Y se dan cuenta, amables oyentes, cada vez que hablamos con un trujillense hay una historia diferente, una historia bonita, de perseverancia, de crecimiento, que no obstante a las circunstancias de vida, mire usted, que le tocó irse del pueblo, pues se fue del pueblo a emprender un camino y hoy es un hombre que le presta un servicio muy importante a la comunidad en los Estados Unidos, a partir de toda la preparación que ha tenido y el sentimiento y esa vocación de servir tan propia de un trujillense. De modo que, qué bonito relato, muchísimas gracias, que hemos disfrutado mucho de esta charla, mi querido señor Wilson Bernal,
otro trujillense que ha estado con nosotros acompañándonos en estas charlas con trujillenses notables. Créame que disfrutamos mucho esta charla y me enorgullece siempre hablar con un trujillense, por eso este espacio siempre estará abierto para todos los trujillenses notables que han dejado muy en alto a nuestro pueblo a lo largo de esta historia de los 100 años. Muchísimas gracias y siga haciendo patria por allá en los Estados Unidos, don Wilson. Bueno, Silvio, primeramente quiero, como te digo de nuevo, felicitarlo por lo que está haciendo, felicitar a toda la gente del pueblo y que vamos a celebrarlo por lo grande, porque 100 años no se cumplen tan fácil ni se van a volver a cumplir. Pero quisiera de una vez le hacer extiendo una invitación a todos los paisanos que me escuchan. Ando buscando a mis compañeros de equipo, ya no monto mucho en bicicleta, pero quiero montarme con ellos en una banca del Parque de Santander y conversar un poco. Y si puedo comunicarme con ellos o con toda la gente querida de ese pueblo, estaré más que contento de compartir un rato con ellos. Claro que sí, muy seguramente en el marco del centenario va a haber mucha gente que va a regresar al pueblo y creo que nos vamos a topar muchos de todas las generaciones de trujillenses, que unos mantienen allá, otros han emigrado, otros hemos emigrado. Nosotros estamos más cerquita del pueblo, como este servidor que hace 40 años salió de Trujillo, y usted que está en los Estados Unidos, pero todos queremos estar en esa celebración especial, como usted lo acaba de decir. 100 años no se cumplen todos los días, de modo que sí. Qué bueno, qué grato, y seguramente a Silvio Ramírez, a José Jair Ramírez, que estuvieron haciendo parte de ese equipo de ciclístico de Trujillo, pues hombre, qué bueno volver a reencontrarse para vivir esta historia. Recordar es vivir, por Dios, y eso no se lo quita a nadie nada. De modo que qué grato hablar con usted y que siga pasando bien por allá por los Estados Unidos haciendo patria, como le dije, y que siga pendiente siempre de estos reportajes, de estas charlas, porque son 100 y no vamos por la mitad todavía, de modo que hay mucho trujillense notable que pasará por acá en este micrófono para contar su historia y contar cosas de nuestro municipio de Trujillo. Muchas gracias, que pase buena noche, don Wilson. Muchas gracias a usted, Silvio, felicidades, un saludo muy especial a todos los paisanos del pasado y el presente, y que esperemos que la conexión no se vaya a romper, cada día se ponga más fuerte, más sólida, y que aprendamos. Yo quiero seguir aprendiendo de lo que dejé de mi pueblo, lo que no aprendí de esos 40 o 50 años que me desconecté de ellos, lo quiero recuperar. Qué bien, gracias, muy amable. A ustedes, amables oyentes, los invitamos para que nos acompañen en otro programa, Charlas con Trujillenses Notables, que realizamos aquí en Radio Voz Estéreo Internacional los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Sigan en esta programación, recuerde, música las 24 horas del día para todos los gustos, contenidos periodísticos, por supuesto, tenemos para ustedes. Bajen la aplicación, usted baja por Play Store, encuentra la aplicación Radio Voz Estéreo Internacional, la ubica en su dispositivo, en su teléfono celular, y siempre nos escucha, o también por nuestras redes, por nuestra página de YouTube. Usted ahí contáctenos y por ahí siempre ve los contenidos, igualmente por nuestras redes sociales, @Radio Voz Estéreo Internacional, @Radio Voz Estéreo, y también por nuestra página Facebook Radio Voz Estéreo Internacional. Gracias por estar con nosotros, que la pasen bien, buena noche, permiso. Radio Voz Estéreo Internacional.